De mendigo a multimillonario. La inspiradora historia de superación. Javier Martínez no siempre fue el hombre que todos conocen hoy. Hace apenas una década, vivía en la calle, entre cartones y latas vacías, luchando cada hora por un poco de comida. Nadie imaginaba que aquel hombre sucio, con las manos llenas de grietas y la mirada perdida en la miseria, se convertiría en el dueño de un imperio empresarial que mueve millones. Pero la historia de Javier es mucho más que un cuento de éxito. Está llena de sombras, secretos y vidas que se entrecruzan de manera inexplicable. Dicen que una noche, cuando Javier se encontraba en la desesperación más profunda, un extraño se le acercó en un callejón oscuro. No era un mendigo más, sino un hombre de ojos intensos que le entregó un sobre con un simple papel y un nombre. Al principio Javier pensó que era una broma cruel, pero pronto ese papel cambió todo. Al día siguiente, con aquel dato escueto, empezó a abrir puertas que parecían cerradas. Javier recordaba con dolor cada cumpleaños que no compartieron, cada llamada que no atendió, cada palabra que perdió por culpa del ruido de su carrera. Aquella ausencia lo atormentaba en secreto, un abismo silencioso entre padre e hija. Todo cambió la tarde en que recibió la llamada desesperada. Lucía se había desplomado en la escuela. Su corazón no solo latía débil. La avalanche del diagnóstico lo golpeó con la fuerza de un huracán. Una enfermedad cardíaca grave la acechaba, y el tiempo, antes un aliado distante, ahora se volvía enemigo implacable. El aire en la habitación del hospital se hizo denso, casi irrespirable. Javier sintió el peso del mundo aplastándolo, el nudo en la garganta y esas manos temblorosas que no podían hacer nada más que aferrarse a una esperanza que se le escurría. Intentando encontrar sentido, Javier se topó con Esperanza. Una niña del orfanato local, con ojos tan grandes como el miedo que la rodea. Ella también estaba en la cuerda floja, esperando un té. Carmen, su exesposa, escondía secretos que amenazaban con derrumbar todo lo que Javier intentaba reconstruir. Sus silencios eran como bombas a punto de explotar. Y justo cuando Lucía reveló aquella verdad imposible, ser una donante compatible con Esperanza, la tormenta explotó con furia. Javier se quedó atrapado entre dos mundos, una balanza rota, donde salvar a una podía significar perder a la otra. ¿Será este el inicio verdadero de su redención o apenas la antesala de una tragedia mayor? Javier siente que su pasado oscuro y su presente de luces y sombras están a punto de chocar con una fuerza que podría destruirlo todo. El reloj no para y las decisiones vienen en ráfagas rápidas, como disparos que no admiten error. El hombre que de mendigo se elevó a titán se enfrenta ahora al muro más alto, su propia familia. Antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te facer una alerta importante. Muchos inscritos te han relatado que YouTube removió sus inscripciones Senav. Contanos comentarios de cuál ciudad de vos está asistiendo. Adoro conocer cada persona increíble que faz parte de esa comunidad. Su participación faz toda la diferencia. Vamos a interagir. Javier sintió que el aire se le cortaba cuando la llamada terminó. Su corazón estaba en un torbellino. Lucía, su única hija, estaba en una cama de hospital, todo su mundo pendiendo de un hilo.
Mientras pensaba en ella, no podía sacudirse la conexión inexplicable con Esperanza. ¿Qué tipo de destino unía estas dos vidas? Una en peligro y otra luchando por una nueva oportunidad. La angustia lo consumía. ¿Cómo podría decidir entre salvar a su hija o a la niña que él sentía, de algún modo, como si su sombra llena de secretos amenazaba con devorarlo todo? ¡Javier!, gritó con la voz quebrada. «Tienes que escucharme. No puedo seguir callando». El tiempo pareció paralizarse. Los murmullos de la gente a su alrededor se desvanecieron. Algo en la voz de Carmen le hizo sentir un escalofrío que le recorrió la espalda. Sin embargo, ¿qué más podía ocultarle? La tensión entre ellos había sido como un volcán a punto de hacer erupción. Ni siquiera se había atrevido a imaginar lo que estaba a punto de revelarse. «¿Qué quieres decir?», preguntó, con la garganta seca y el corazón latiendo en sus oídos. Carmen dio un paso hacia él, los ojos llenos de lágrimas. Su voz temblaba, cargada con un peso tan profundo que casi podía tocarlo. «Hay algo que nunca te conté sobre Lucía. Su madre. La verdad sobre su madre». Las palabras brotaron como un río desbordado. «Ella no es solo tu hija. No es lo que piensas». Javier sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué sabes de su madre?», le exigió, aunque su voz se desdibujaba en un hilo tenso. Carmen se llevó una mano a la cara, como si quisiera contener su propio dolor. «Tuviste que saberlo. La noche que Lucía nació hubo un accidente. Y yo sabía que no era solo una tragedia. Sus genes contienen algo que jamás debí mencionar». La declaración de Carmen le impactó como un rayo. Ya no solo se trataba de decisiones de vida o muerte. Ahora había secretos familiares que no se habían aprendido desde el principio. La verdad que había estado ahí todo el tiempo, oculta bajo las capas de odio y resentimiento. «Eres su padre», continuó Carmen, «pero hay algo más, algo que afecta su salud. Ella necesita ese trasplante, sí, pero no como pensabas. No solo porque esté enferma, Javier, sino por algo que heredó, algo que te involucra más de lo que crees». La revelación lo dejó sin aliento. Javier sintió que el mundo giraba a su alrededor. La enfermedad de Lucía no era solo un desvío trágico. Era el resultado de un legado de sufrimiento que jamás había imaginado. En ese instante se dio cuenta de que la conexión con Esperanza no podía ser casual. Era un eco de algo más grande y más oscuro. Los murmullos del hospital regresaron altos y confusos, llenos de preguntas sin respuesta. Las miradas curiosas de otros Pasi a sus espaldas. El silencio del pasillo se transformaba en un grito ensordecedor. Javier miró a Carmen, los ojos llenos de miedo y rabia. «¿Qué has hecho?», gritó. Todo su mundo, su imperio, sus logros estaban a punto de desmoronarse, anclados en esta revelación devastadora. Y justo cuando pensó que podía explotar, la alarma del hospital resonó, interrumpiendo sus pensamientos. Un sonido agudo que brillaba con la urgencia de una catástrofe inminente. Las luces parpadeaban y a su alrededor se desató el caos. Gente corriendo, gritos y un tono de pánico que atravesó la sala. «Lucía», susurró Javier, recordando el diagnóstico. La urgencia golpeó con fuerza. En medio del estruendo, el miedo se convirtió en un frío apabullante. Tenía que decidir, pero ahora no solo se trataba de una elección entre dos vidas. Era un laberinto espeluznante donde todos los secretos eran trampas y el amor se convertía en un arma de doble filo.
No sabía qué camino tomar, y el reloj seguía avanzando. El caos del hospital se desató como un torbellino. Javier sentía que el pánico le retumbaba en el pecho. La alarma sonaba como un grito desesperado, y el aire estaba cargado de un miedo electrizante. Lucía estaba allí, en una cama rodeada de máquinas que emitían pitidos. Tenía que hacer algo, pero del otro lado, Carmen le atravesaba con una mirada que destilaba secretos. ¿Sabes lo que esto significa, Carmen?, gritó Javier, sus palabras atravesando el ruido como balas perdidas. Lo que acabas de decir es una locura. No lo estás entendiendo. Carmen intentó acercarse, pero la mirada de Javier la detuvo. Lo que hereda Lucía no solo es físico, es algo oscuro, algo que podría afectar a más personas, incluso a Esperanza. Justo en ese instante, un grupo de médicos apareció, arrastrando a un enfermero que parecía traumatizado. Algo andaba mal. El sonido de pasos apresurados resonó en el pasillo. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. La sensación de inminente desastre lo envolvió. ¿Qué está pasando?, preguntó, su voz un eco desgarrado. Un médico se detuvo frente a él, su expresión grave. Estamos en una emergencia. Necesitamos su autorización para continuar con el procedimiento de Lucía. Y hay un problema, dijo, mientras el sudor comenzaba a deslizarse por su frente. Podría ser necesario buscar una donante alternativa. El mundo de Javier se volvió gris. Recordó a Esperanza, la niña del orfanato, y cómo sus destinos se habían entrelazado. Podía perder a Lucía. Su corazón se hundió. ¡No! ¡Ella no puede morir!, gritó con desesperación, intentando abarcar cada fracción de tiempo que se le escapaba. Pero el médico solo asintió. La gravedad de la situación lo mantenía en silencio. El caos en el pasillo aumentaba y los murmullos se convertían en gritos. Javier buscaba respuestas. Sentía que el aire le faltaba. Entonces, un rugido penetrante lo sacudió nuevamente. Era la alarma de una puerta de emergencia que se abría de golpe. Un hombre salió disparado hacia ellos, su rostro desencajado, y de vez en cuando miraba hacia atrás, como si huyera de algo aterrador. «¡El caos está afuera!», gritó, su voz rasgada. «Algo terrible está sucediendo en el patio». De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Javier miró hacia el sonido y lo que vio lo heló en el sitio. Una multitud, un alboroto de cuerpos, sombras agitadas. En el centro, un grupo de enfermos gritaba, rodeados por figuras sombrías. Las luces del hospital parpadeaban y la tensión era palpable. «¿Qué está pasando?», preguntó Javier. Pero nadie podía responder. La confusión se apoderaba de todos. De la multitud, una figura avanzó. Era Esperanza, su cara pálida y frágil destacando en el caos. Con la determinación de una guerrera, llevaba un trasplante apretado entre sus brazos. Y al mirar a Javier, sus ojos reflejaron un profundo entendimiento. «Lucía», dijo, con un hilo de voz que traspasó el humo del miedo. La revelación lo golpeó. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Cómo tenía el trasplante? ¿Y por qué parecía saber algo que él no? La confusión invadió a Javier. Esperanza no solo era una niña en espera de un riñón. Ella era parte de algo más grande, de algo que conectaba su dolor de infancia con el destino de Lucía. Javier sintió que el tiempo se detenía. Todo su mundo, sus decisiones, sus luchas, estaban a punto de desmoronarse en una verdad que iba más allá de su comprensión. Y ahí, en medio del alboroto, sintió que todo lo que había creído,
Todo lo que había construido temblaba al borde del abismo, y el grito de alarma en su mente resonó. ¿Qué estaba pasando y qué habría que perder o ganar? El reloj seguía avanzando, y el reloj no da tregua. ¿Qué nueva tormenta estaba por desatarse? Javier miró a Esperanza, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. La niña inexplicablemente había irrumpido en medio del caos, pero sus ojos, esos ojos grandes y asustados, le hablaban de una lucha que iba mucho más allá de lo que él podía entender. Algo dentro de él se estremeció. ¿Qué la había llevado a traicionar la línea de hospitales y miedos? ¡Esperanza!, gritó, intentando acercarse. ¿Qué estás haciendo aquí? La pequeña le extendió el trasplante, aún envuelto cuidadosamente, como si llevara el destino de sus vidas en ese empaquete. La multitud a su alrededor seguía convulsionando, y el pánico aumentaba con cada segundo que pasaba. Sin embargo, en ese momento, todo lo que Javier podía ver era a la niña que parecía llevar el peso de 2 vidas sobre sus frágiles hombros. «Lucía necesita esto», dijo Esperanza, con una voz temblorosa. «Sé que soy compatible. Sé que puedo ayudarla». La gravedad de sus palabras le golpeó como un bolo a alta velocidad. Era cierto. Cuando Javier había visto a Esperanza en el orfanato, había percibido algo más que una niña enferma. Sentía que había un destino compartido. Pero, ¿cómo había llegado tan lejos? El médico interrumpió sus pensamientos, sus manos temblando, la presión se hacía evidente, y el sudor corría por su frente. «Necesitamos respuestas», dijo, mientras los gritos en el fondo retumbaban, atrapando toda su atención. «No hay tiempo. ¿Esto es un trasplante? ¿Está aprobado?» Carmen, quien había estado en un rincón temblando, finalmente se adelantó. Sus ojos resplandecían con una mezcla de miedo y desesperación. «Me dijo que solo lo haría si descubría la verdad». Las palabras cayeron sobre todos como un peso. Javier palideció. «¿Qué? ¿Verdad?», preguntó, intentando concentrarse en el aquí y ahora, ignorando el caos del hospital. «La verdad de su madre». La voz de Carmen era un hilo. «La razón por la que Lucía no es solo tu hija». Un estremecimiento recorrió la sala. Javier sintió que el aire se volvía denso. Todo lo que había apuntado a ser su mundo perfecto parecía desmoronarse aún más rápido ahora. «No es posible», murmuró. «No puedes estar hablando en serio». Pero algo en la mirada de Carmen hacía que Javier sintiera las primeras gotas de incertidumbre. La revelación parecía estar más cerca de lo que pensaba. Y en ese momento, todo lo que había creído sólido comenzó a desvanecerse. «¡Habla!», le exigió a Carmen, su voz vibrando con dudas y confusión. Esperanza retrocedió, como si una sombra la envolviera. El ambiente se llenó de murmullos nerviosos. «Tuve que protegerla. Su madre no era quien todos creen que era». Carmen tragó, un nudo de dolor en su garganta. Ella era parte de algo mucho más oscuro. ¿Y lo que lleva a Lucía? Esa condición quizás sea una maldición. Javier sintió que el suelo se caía debajo de él. Cualquier atisbo de esperanza se derrumbó. ¿Y si lo que Carmen decía era cierto? ¿Y si sus sueños de redención eran el eco de una familia rota? El médico volvió a interrumpirlos. «El tiempo se agota», dijo su tono grave. «Necesitamos el permiso para operar ahora». Pero Javier se sintió como un pez atrapado en la red. ¿Qué podría decidir?
Y justo cuando pensaba que su mundo no podía volverse más caótico, un grito desgarrado resonó en el pasillo. Las luces parpadearon y un estallido reverberó en la distancia. Un grupo de seguridad corrió hacia ellos, con la cara pálida como si huyeran de un horror indescriptible. «¡Evacúen el hospital!», gritó uno de ellos. «Una emergencia en la planta baja». El pánico se desató nuevamente. La gente comenzaba a gritar, empujarse e incluso a llorar. Javier quedó paralizado en su lugar, escuchando al mismo tiempo las hipótesis de Carmen, el temor en los ojos de Esperanza y los gritos que resonaban en su mente. «¡Lucía!», exclamó, entrando en modo de supervivencia. Tenía que actuar, y el reloj seguía avanzando. Pero en este momento, una nueva tormenta se acercaba, y él no sabía si habría suficiente tiempo para salvar a su hija, o si todos, incluidos él, quedarían atrapados en un laberinto de secretos desgarradores. El caos del hospital se intensificaba. Los gritos, el sonido de los pasos apresurados, las luces parpadeantes, todo se mezclaba en una sinfonía de terror. Javier miraba a Esperanza. Aquel trasplante en sus manos era como un destello de esperanza en medio de la tormenta. Pero el pánico lo invadía. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Por qué esta niña estaba dispuesta a arriesgarlo todo? «Esperanza, tienes que irte», gritó angustiado. «Es peligroso aquí». Pero Esperanza solo lo miró. Sus ojos reflejaban determinación y a la vez una tristeza profunda. «Lucía necesita esto. No puedo dejarla morir», dijo, con una voz que parecía romperse. Antes de que pudiera contestar, el médico se acercó nuevamente, atormentado y agitado. «No hay tiempo», repitió. «Necesitamos que decidan ahora mismo». Javier sintió que la presión en su pecho aumentaba. ¿Decidir qué? Se sentía atrapado entre dos mundos, entre el instinto de proteger a su hija y la posibilidad de salvar a otra niña. «Soy compatible», insistió Esperanza, casi gritándolo. De repente, un grito ensordecedor brotó del pasillo. Un grupo de médicos se dispersó al ver lo que sucedía. La sombra de una figura oscura apareció, moviéndose rápidamente. Era un guardia de seguridad, su rostro pálido, sus ojos aterrorizados. «¡Todos a la salida! ¡Hay pánico afuera!», gritó. Instintivamente, Javier se volvió hacia Carmen. ¿Qué estaba sucediendo? La mirada en su rostro no era de desesperación, era de un conocimiento inquietante. «Javier, hay algo más que debo contarte», dijo ella temblando levemente, pero con una calma perturbadora. «Lo que tienes que saber sobre Lucía». «¿Sobre su madre?». Antes de que pudiera responder, el mismo guardia regresó, pálido como el papel, su voz rota por el miedo. «Ha habido un accidente en el patio. Algo ha explotado». Javier sintió que el mundo se desmoronaba. Ya no era solo la vida de Lucía en peligro. Había algo residual, una atmósfera de horror que comenzaba a inundar el hospital. Las luces parpadeaban y la gente corría despavorida. «¿Qué clase de accidente?», le exigió Javier, sintiendo que el aire se volvía más denso. «Una unidad de explosivos. Algo salió mal». El guardia tembló. «La policía está evacuando a todos, pero no hay tiempo». Entonces, un nuevo grito desgarrador resonó en el pasillo. Javier se guió justo a tiempo para ver a un grupo de heridos, personas que trataban de escapar del caos. Y entre ellos, un rostro familiar, tu madre de Esperanza. «¡Mamá!», exclamó la niña.
su voz quebrándose al ver a su madre atrapada en la multitud, su vestido rasgado y un corte en la frente. Instintivamente, Esperanza corrió hacia ella. «¡No, espera!», gritó Javier, agitando las manos. Pero era demasiado tarde. La niña estaba ya corriendo, tratando de llegar a su madre en medio del desorden. «¡No puedes!», gritó Carmen, pero Esperanza siguió avanzando. El caos aumentaba, las luces parpadeaban más rápidamente. El temor se arrastraba como una sombra, palpando la piel de todos. Y de repente, el sonido de una explosión estalló desde el patio. Una onda de choque los golpeó, sacudiéndolos violentamente. Javier sintió que el suelo se movía, que su mundo se tambaleaba en una niebla de polvo y humo. La sala se llenó de gritos, el horror como un eco ensordecedor. Cayó de rodillas, aturdido, la visión nublada, el sonido del caos retumbando en su mente. En medio de la confusión, lo vio. Carmen, su exesposa, estaba de pie, con una expresión de horror en su rostro. Pero lo que la hizo retroceder no fue el ruido del desastre, fue el grito de su propia madre, la madre de Lucía, abriendo la puerta del pasado como un abismo insondable. «Lucía, no es tu hija», gritó Carmen. Fue como un balazo en medio de la tormenta. Todo se congeló. La vida de Javier estalló en 1000 pedazos. Su corazón se detuvo por un instante. La revelación lo golpeó en la cara. ¿Qué estaba diciendo? Mientras la conmoción se desataba alrededor, las palabras de Carmen resonaban en su mente. Todo lo que había creído, toda la lucha por su hija, ¿era todo una mentira? Y en ese instante sintió que la esperanza se desvanecía, como un espejismo en medio de desiertos ardientes. El reloj seguía avanzando, pero ahora todo era un laberinto de verdades y mentiras. La confusión, el pánico, el dolor lo rodeaban. Y en medio de todo, el misterio de su vida, de su familia, se transformaba en un monstruo devorador, buscando lo que quedaba de él. Javier sintió que todo a su alrededor se desmoronaba. La explosión resonó en sus oídos, y sus piernas temblaban como si el suelo mismo se abriera debajo de él. Las palabras de Carmen lo dejaron malherido. «Lucía no es tu hija». Las imágenes de su infancia con Lucía se mezclaban con el pánico que reinaba en el hospital. La confusión estalló, las luces parpadeaban, el personal médico gritaba órdenes y la atmósfera se volvía más densa. La multitud comenzó a desbandarse, pero Javier se quedó rígido, incrédulo. ¿Qué significaba realmente lo que Carmen había dicho? Cada pensamiento se sentía como una traición. «¿Qué estás diciendo?». «No puede ser verdad», gritó, la voz rota de desesperación. Carmen, con lágrimas resbalando por sus mejillas, parecía derrotada. «No quería que nos supieras así. La verdad duele, pero es lo que es. La madre de Lucía no era quien tú creías». Javier iba a replicar, pero un nuevo grito atravesó el caos. Era Esperanza, su rostro pálido en medio de la confusión, buscando su mirada con ojos llenos de terror. «¡Esperanza!», gritó, corriendo hacia ella. Pero antes de que pudiera llegar, la figura sombría del guardia se interpuso en su camino. «¡Aléjate! ¡Es peligroso!», gritó el guardia, mientras un grupo de personas a su alrededor comenzaba a empujarse, luchando por salir. Pero no podía alejarse de Esperanza. Algo en la forma en que la niña lo miraba le decía que ella tenía algo más que ofrecer, algo que podía salvar a su hija. «Lucía necesita este trasplante», exclamó, refiriéndose al riñón que Esperanza guardaba con tanto empeño. Pero el ruido se tragó sus palabras. De repente, un temblor sacudió el piso.
Javier se aferró a una mesa cercana. La sonrisa de esperanza se desvaneció y con un grito cayó al suelo. La multitud se volvió un mar de cuerpos tambaleándose, intentando mantenerse en pie. Javier miró hacia la entrada. Justo cuando pensaba que todo había llegado al límite, un grupo de hombres ingresó corriendo, uniformados con chalecos protectores. Llevaban armas. ¡Todos contra la pared!, gritó uno, y el miedo se apoderó del ambiente. Los gritos aumentaron. La atmósfera, que ya era tensa, estalló en una sensación de caos absoluto. El miedo había invadido el corazón de todos. Javier se dio cuenta de que el enfrentamiento no iba a ser solo contra el tiempo para salvar a Lucía. Ahora había una amenaza real en su cara. ¡Esperanza!, gritó otra vez, empujando a la gente a su alrededor. Pero el camino estaba bloqueado. Mientras la confusión reinaba, un disparo resonó. Una explosión de sonido que sacudió el aire. Javier sintió el frío recorriendo su espalda. El mundo se desvaneció por un segundo. El pánico creció entre la multitud. Cuando la chispa del caos se disipó, Javier vio a Carmen, con un rostro desencajado, temblorosa. Se dio cuenta de que no solo estaba perdiendo a su hija, podía perder todo lo que había construido. Nadie podía escapar de esta realidad. En medio del revuelo, se encontró cara a cara con uno de los hombres armados. No era un extraño. Era el extraño que había encontrado en la calle una década atrás, el mismo que le había entregado esa carta, el que había sido su salvador en su peor momento. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Javier, su voz llena de incredulidad. Vinimos por lo que es nuestro, respondió el extraño, su mirada fría como hielo. Y eso incluye a Lucía. Javier sintió que el mundo se le escapaba. ¿Qué conexión tenía él con estos hombres? La revelación lo golpeó como una ola brutal. Los secretos más profundos comenzaron a emerger de las sombras de su vida. ¿Era Lucía realmente parte de un plan más oscuro de lo que había imaginado? Los gemidos de dolor alrededor aumentaban. El caos crecía. Y Javier sintió que la realidad se retorcía, revelando verdades ocultas a las que nunca les había dado un vistazo. No había tiempo para procesarlo. Allá afuera el mundo se había vuelto un campo de batalla, una guerra por su familia y por la vida de su hija. La solidaridad se desvanecía. El reloj continuaba avanzando, marcando el tiempo para una decisión fatídica. Y la única pregunta que resonaba en su mente era: ¿cuál era el verdadero precio que tendría que pagar para salvar a su hija? Javier sintió que todo a su alrededor se desmoronaba. La explosión le sonó en sus oídos y sus piernas temblaban como si el suelo mismo se abriera debajo de él. Las palabras de Carmen lo dejaron malherido. Lucía no es tu hija. Las imágenes de su infancia con Lucía se mezclaban con el pánico que reinaba en el hospital. La confusión estalló. Las luces parpadean, el personal médico gritaba órdenes y la atmósfera se volvía más densa. La multitud comenzó a desbandarse, pero Javier se quedó rígido, incrédulo. ¿Qué significaba realmente lo que Carmen había dicho? Cada pensamiento se sentía como una traición. ¿Qué estás diciendo? ¡No puede ser verdad!, gritó, la voz rota de desesperación. Carmen, con lágrimas resbalando por sus mejillas, parecía derrotada. No quería que lo supieras así. La verdad duele, pero es lo que es. La madre de Lucía no era quien tú creías. Javier iba a replicar, pero un nuevo grito atravesó el caos. Era Esperanza, su rostro pálido en medio de la confusión, buscando su mirada con ojos llenos de terror. ¡Esperanza!, gritó, corriendo hacia ella.
Pero antes de que pudiera llegar, la figura sombría del guardia se interpuso en su camino. «¡Aléjate! ¡Es peligroso!», gritó el guardia, mientras un grupo de personas a su alrededor comenzaba a empujarse, luchando por salir, pero no podía alejarse de Esperanza. Algo en la forma en que la niña lo miraba le decía que ella tenía algo más que ofrecer, algo que podía salvar a su hija. «Lucía necesita este trasplante», exclamó, refiriéndose al riñón que Esperanza guardaba con tanto empeño, pero el ruido se tragó sus palabras. De repente, un temblor sacudió el piso. Javier se aferró a una mesa cercana. La sonrisa de Esperanza se desvaneció y con un grito cayó al suelo. La multitud se volvió un mar de cuerpos tambaleándose, intentando mantenerse en pie. Javier miró hacia la entrada. Justo cuando pensaba que todo había llegado al límite, un grupo de hombres ingresó corriendo, uniformados con chalecos protectores. Llevaban armas. «¡Todos contra la pared!», gritó uno, y el miedo se apoderó del ambiente. Los gritos aumentaron. La atmósfera, que ya era tensa, estalló en una sensación de caos absoluto. El miedo había invadido el corazón de todos. Javier se dio cuenta de que el enfrentamiento no iba a ser solo contra el tiempo para salvar a Lucía. Ahora había una amenaza real en su cara. «¡Esperanza!», gritó otra vez, empujando a la gente a su alrededor. Pero el camino estaba bloqueado. Mientras la confusión reinaba, un disparo resonó. Una explosión de sonido que sacudió el aire. Javier sintió el frío recorriendo su espalda. El mundo se desvaneció por un segundo. El pánico creció entre la multitud. Cuando la chispa del caos se disipó, Javier vio a Carmen, con un rostro desencajado, temblorosa. Se dio cuenta de que no solo estaba perdiendo a su hija, podía perder todo lo que había construido. Nadie podía escapar de esta realidad. En medio del revuelo, se encontró cara a cara con uno de los hombres armados. No era un extraño. Era el extraño que había encontrado en la calle una década atrás. El mismo que le había entregado esa carta. El que había sido su salvador en su peor momento. «¿Por qué estás aquí?», preguntó Javier, su voz llena de incredulidad. «Vinimos por lo que es nuestro», respondió el extraño, su mirada fría como hielo. «Y eso incluye a Lucía». Javier sintió que el mundo se le escapaba. ¿Qué conexión tenía él con estos hombres? La revelación lo golpeó como una ola brutal. Los secretos más profundos comenzaron a emerger de las sombras de su vida. ¿Era Lucía realmente parte de un plan más oscuro de lo que había imaginado? Los gemidos de dolor alrededor aumentaban. El caos crecía y Javier sintió que la realidad se retorcía, revelando verdades ocultas a las que nunca les había dado un vistazo. No había tiempo para procesarlo. Allá afuera, el mundo se había vuelto un campo de batalla, una guerra por su familia y por la vida de su hija. La solidaridad se desvanecía. El reloj continuaba avanzando, marcando el tiempo para una decisión fatídica. Y la única pregunta que resonaba en su mente era: ¿cuál era el verdadero precio que tendría que pagar para salvar a su hija? De repente, un grito desgarrador atravesó el aire. Era Esperanza, pero no solo ella. Alguien había irrumpido en la escena. Una figura conocida por todos. La madre de Lucía, que se creía muerta, apareció en medio del caos, mirando a Javier con una intensidad que paralizó su corazón. «¡No la toquen!», gritó, y en su mano sostenía un dispositivo que emitía un zumbido ominoso. Javier se quedó helado. Su corazón latía con fuerza.
Sabía que la vida de Lucía pendía de un hilo, pero ahora una nueva verdad desgarradora amenazaba con consumirlo todo. La madre de Lucía, un fantasma del pasado, estaba aquí, y con su llegada, las piezas del rompecabezas se reordenaban en una imagen inquietante que no podía comprender. ¡Mamá!, exclamó Lucía, desde la cama de hospital, el horror y la alegría mezclándose en un torbellino de emociones. Las miradas se encontraron, y en ese instante, como si el tiempo mismo se detuviera, Javier se preguntó qué otra revelación fatídica estaba a punto de surgir, con qué otros secretos tendrían que lidiar. Mientras la tensión crecía, el asombro continuaba en cada rostro a su alrededor. ¿Qué significaba realmente esta llegada inesperada? El reloj seguía avanzando, y Javier sintió que la verdad era un monstruo en el armario, listo para devorar todo lo que alguna vez conoció. Javier sintió que el tiempo se detuvo al mirar a la madre de Lucía. La mujer que había creído muerta, ahí, frente a él, cargando un peso que había arrastrado por años. Las luces del hospital parpadeaban. El caos seguía desatándose a su alrededor. Pero nada de eso importaba ahora. «No, por favor», gritó Lucía, sus ojos llenos de esperanza y miedo. Javier la vio temblar, una mezcla de emociones abrumadora en su pequeña cara. La madre de Lucía se acercó, su mirada fija. «Vine a salvar a mi hija, Javier», respondió la mujer, su voz grave pero llena de determinación. «Y comprobaremos si incluso tú puedes hacerlo». Javier se sintió como si le dieran un golpe en el estómago. ¿Cómo podía ella estar viva? ¿Qué significaba esto para Lucía? La sala del hospital comenzó a girar alrededor de él. Los murmullos de la gente se mezclaron con los recuerdos de su pasado. Aquella noche fatídica, el accidente, la culpa que había cargado. Todo parecía encajar, pero a la vez estrellarse contra él como un tren descontrolado. «Espera», dijo, intentando asimilar este giro abrumador. «Ustedes no son solo madre e hija». La mirada de la mujer se endureció. «Lucía tiene algo que es mío y que puede salvarla». Las palabras cayeron como un ladrillo en su pecho. ¿Qué quería decir? En medio de la crisis, las cabezas giraban hacia ellos. Todos los rostros reflejaban incertidumbre y miedo. Sin embargo, algo en su voz le indicaba que el horror apenas comenzaba. Antes de que pudiera hacer otra pregunta, un temblor sacudió el hospital. El sonido de los gritos se intensificó. Y en ese momento, un grupo de figuras encapuchadas irrumpió en la sala. La atmósfera se cortó de manera súbita, como si el aire se volviera denso. Las luces se apagaron y el caos se volvió absoluto. Gritos de alerta resonaron, pero el sonido era ahogado por el estruendo de las puertas deslizándose. ¡Guau! ¡Al suelo!, gritó uno de los encapuchados. La voz era grave, autoritaria. Javier sintió que su corazón se detenía. Todo se desdibujó por un momento. Esperanza había quedado atrás, cubierta por el pánico colectivo. ¿Qué está pasando?, preguntó Javier, su voz apenas un susurro. La mujer ante él no le quitaba la mirada de encima. Sus labios se movieron lentamente. «Ellos vienen por Lucía». Las sombras se arremolinaban, y Javier se dio cuenta de que la amenaza era más cercana de lo que pensaba. Las figuras entraron, llevaban armas. Un aluvión de adrenalina recorrió su cuerpo. Tenía que actuar. No podía dejar que le hicieran daño a su hija. «¡Salgan de aquí!», gritó, empujando a la madre de Lucía a un lado. Pero antes de que pudiera moverse, la figura del hombre encapuchado se acercó y un destello metálico atrapó su atención.
La luz brilló cuando levantó algo que hizo que el corazón de Javier se hundiera. Era un pequeño dispositivo que, al encenderse, emitió un brillo amenazante. «¡El tiempo se acaba!», gritó el encapuchado. «Este lugar va a volar en menos de 5 minutos. Así que elijan a quien quieren salvar». El mundo de Javier se volvió gris. De repente, todas las complejidades de su vida, todas las decisiones sobre Lucía, Esperanza y su pasado colisionaron en un caos ensordecedor. Todo lo que sabía, todo lo que había creído, se desmoronó en un instante. Tenía que elegir. ¿Pero cómo? En medio del caos, podía decidir entre su hija y la vida de una desconocida que parecía compartir un oscuro lazo con su familia. La culpa lo asfixiaba y la pregunta latía en su mente. ¿Qué era cierto y qué no? ¿Sabía realmente quién era Lucía? Y en un momento de ira, la madre de Lucía gritó: «¡Es hora de que revelemos la verdad!». Javier sintió que el mundo se desvanecía. El reloj seguía avanzando. ¿Podría escapar de esta tormenta antes de que todo explotara? Javier sintió que el tiempo se detuvo al mirar a la madre de Lucía, la mujer que había creído muerta, ahí, frente a él, cargando un peso que había arrastrado por años. Las luces del hospital parpadeaban. El caos seguía desatándose a su alrededor. Pero nada de eso importaba ahora. «¡No, por favor!», gritó Lucía, sus ojos llenos de esperanza y miedo. Javier la vio temblar, una mezcla de emociones abrumadora en su pequeña cara. La madre de Lucía se acercó, su mirada fija en Javier, como si buscara respuestas en su rostro desencajado. «¿Por qué estás aquí?», preguntó, el pánico punzante en su pecho. La sensación de que todo se desmoronaba era palpable. «Vine a salvar a mi hija, Javier», respondió la mujer, su voz grave pero llena de determinación. «Y comprobaremos si incluso tú puedes hacerlo». Javier se sintió como si le dieran un golpe en el estómago. ¿Cómo podía ella estar viva? ¿Qué significaba esto para Lucía? La sala del hospital comenzó a girar alrededor de él. Los murmullos de la gente se mezclaron con los recuerdos de su pasado. Aquella noche fatídica, el accidente, la culpa que había cargado, todo parecía encajar, pero a la vez estrellarse contra él como un tren descontrolado. «¡Espera!», dijo, intentando asimilar este giro abrumador. «Ustedes no son solo madre e hija». La mirada de la mujer se endureció. «Lucía tiene algo que es mío y que puede salvarla». Las palabras cayeron como un ladrillo en su pecho. ¿Qué quería decir? En medio de la crisis, las cabezas giraban hacia ellos. Todos los rostros reflejaban incertidumbre y miedo. Sin embargo, algo en su voz le indicaba que el horror apenas comenzaba. Antes de que pudiera hacer otra pregunta, un temblor sacudió el hospital. El sonido de los gritos se intensificó, y en ese momento un grupo de figuras encapuchadas irrumpió en la sala. La atmósfera se cortó de manera súbita, como si el aire se volviera denso. Las luces se apagaron, y el caos se volvió absoluto. Gritos de alerta resonaron, pero el sonido era ahogado por el estruendo de las puertas deslizándose. «¡Al suelo!», gritó uno de los encapuchados. La voz era grave, autoritaria. Javier sintió que su corazón se detenía. Todo se desdibujó por un momento. Esperanza había quedado atrás, cubierta por el pánico colectivo. ¿Qué está pasando?», preguntó Javier, su voz apenas un susurro. La mujer ante él no le quitaba la mirada de encima. Sus labios se movieron lentamente. «Ellos vienen por Lucía.
Las sombras se arremolinaban, y Javier se dio cuenta de que la amenaza era más cercana de lo que pensaba. Las figuras entraron. Llevaban armas. Un aluvión de adrenalina recorrió su cuerpo. Tenía que actuar. No podía dejar que le hicieran daño a su hija. ¡Salgan de aquí!, gritó, empujando a la madre de Lucía a un lado. Pero antes de que pudiera moverse, la figura del hombre encapuchado se acercó, y un destello metálico atrapó su atención. La luz brilló cuando levantó algo que hizo que el corazón de Javier se hundiera. Era un pequeño dispositivo que, al encenderse, emitió un brillo amenazante. ¡El tiempo se acaba!, gritó el encapuchado. Este lugar va a volar en menos de 5 minutos. Así que elijan a quién quieren salvar. El mundo de Javier se volvió gris. De repente, todas las complejidades de su vida, todas las decisiones sobre Lucía, Esperanza y su pasado colisionaron en un caos ensordecedor. Todo lo que sabía, todo lo que había creído, se desmoronó en un instante. Tenía que elegir, pero ¿cómo? En medio del caos, podía decidir entre su hija y la vida de una desconocida que parecía compartir un oscuro lazo con su familia. La culpa lo asfixiaba y la pregunta latía en su mente. ¿Qué era cierto y qué no? ¿Sabía realmente quién era Lucía? Y en un momento de ira, la madre de Lucía gritó: ¡Es hora de que revelemos la verdad! Javier sintió que el mundo se desvanecía. El encapuchado levantó una ceja, interesado. Todos los ojos se posaron en la mujer, expectantes. Lucía no solo es hija tuya ni mía. La declaración cayó como un rayo entre ellos. El tiempo pareció detenerse. Todos estaban paralizados, la incredulidad llenando el aire. La madre de Lucía continuó, su voz temblando. Ella es parte de un experimento, un proyecto que involucra a muchas familias. Y su vida no solo depende de un trasplante. Esto es más grande, Javier. Es sobre control, manipulación genética y lo que llevamos dentro. Un murmullo ahogado recorrió la sala. Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué estaba diciendo? ¿Experimento? La revelación se extendió como fuego en una paja seca. De pronto, un destello surgió desde el pasillo. Un grupo más grande de encapuchados entró rápidamente, interrumpiendo la tensa atmósfera. Traían algo con ellos, un frasco que brillaba. La mujer gritó, cubriendo a Lucía con su cuerpo. ¿Qué hacen?, gritó Javier furioso. Ella es solo una niña. Pero la respuesta que recibió fue un disparo disparado al aire, retumbando como un trueno. La multitud se lanzó contra el suelo. Gritos de terror resonaron en todas direcciones. Y entonces, en medio del caos, Javier vio algo que le heló la sangre. La madre de Lucía se desplomó, un chorro de sangre brotando de su brazo, ese frasco roto en el suelo. ¡No!, gritó Javier, corriendo hacia ella. Pero al llegar, notó que el encapuchado que había disparado sonreía, una sonrisa siniestra. Todo está destinado a salir a la luz, Javier. Tu hija es la llave, y tú no tienes ni idea de las sombras que la rodean. Y con eso, el mundo se desmoronó completamente. El reloj seguía avanzando. ¿Podría escapar de esta tormenta antes de que todo explotara? ¿Qué más se estaban llevando? ¿Qué más iban a revelar? ¿Y cómo cambiaría el destino de todos? Javier sintió que el tiempo se detuvo. La madre de Lucía estaba allí, frente a él, su rostro pálido y lleno de determinación, pero con un pesado secreto a cuestas. La confusión se había tornado un mareo insoportable. La sala del hospital estaba en caos.
pero su mente solo podía concentrarse en una cuestión. ¿Qué significaba realmente todo esto? «No entiendo», murmuró Javier, sintiendo el dolor punzante en su pecho. La revelación de Carmen seguía resonando en su mente, y la emergencia que los rodeaba era un eco de sus propias luchas. Antes de que pudiera formular otra pregunta, un estruendo sacudió el lugar. Las luces parpadearon, llenando la habitación de destellos de incertidumbre. «Tenemos que salir de aquí», gritó Javier, instintivamente tirando de Lucía hacia él. En ese momento, el encapuchado que había amenazado con un explosivo se acercó, el brillo de la maldad en sus ojos que lo heló. «El tiempo se acaba», exclamó, y Javier sintió que todo se retorcía a su alrededor, como si sus elecciones estuvieran arrastrándolo al abismo. Pero en medio del pánico, la madre de Lucía dio un paso al frente. «Espera», gritó, llamando la atención del encapuchado. «No puedes hacer esto. Puedes tener lo que quieras, pero no puedes hacerles daño». Las tensiones aumentaron en la sala. Javier sentía el peso del pasado, la culpa y el miedo, todo entrelazados, mientras los recuerdos de cada cumpleaños perdido con Lucía lo atormentaban. La figura del encapuchado, más amenazante que nunca, parecía querer devorar esa esperanza. «¿Qué tan lejos llegarías por ella?», dijo el encapuchado, desafiándola. Javier no supo qué contestar, pero sabía que no podía perder a Lucía otra vez. Justo en ese momento, una explosión resonó desde el patio. La multitud gritó y, sin pensarlo, Javier empujó a Lucía detrás de él, protegiéndola instintivamente. Las luces se apagaron y el caos se desató. Pero entre el tumulto, él sintió que las manos de Esperanza le agarraban el brazo. «Lucía necesita esto», gritó, levantando el trasplante, su voz temblorosa pero firme. El encapuchado se detuvo, su mirada se volvió curiosa. Era un momento de pausa en el caos, un pequeño rayo de esperanza en medio de la tormenta. «Ambas son importantes», gritó Javier, mientras los ecos del terror al fondo retumbaban en su mente. «Puedo salvarlas». El encapuchado titubeó, pero no estaba solo. Otros hombres encapuchados llegaron, bloqueando las salidas. El horror se intensificó, pero Javier sintió que una chispa de valentía brotaba en su pecho. Miró a la madre de Lucía y vio en sus ojos el mismo fuego que había sentido en la calle hace años, cuando había decidido levantarse de las sombras. «No tienes que hacer esto», gritó Javier, su voz resonando con determinación. «No tienes que tomar vidas por un pasado que no puedes cambiar». Las palabras parecieron calar hondo. Un silencio tenso envolvió el lugar. Javier sintió que algo había cambiado en el ambiente. Tan pronto como las sombras vacilaron, la madre de Lucía se acercó. «Deja que la salve. Ellas son el futuro». Su voz estaba llena de brazos abiertos, una súplica que resonó en el aire. Rápidamente Javier tomó la mano de Lucía y la de Esperanza y dijo: «Juntas podemos salir de esto. Ninguna de ustedes es una víctima». Las mujeres alzaron la mirada y los encapuchados parecían vacilar por un instante. Entonces un grito resonó desde la puerta: «¡La policía está aquí!». Los hombres encapuchados, momentáneamente distraídos, comenzaron a replegarse. Javier aprovechó esa abertura. Con las manos unidas de Lucía y Esperanza, corrieron hacia la salida. En el camino, escuchó un disparo y se volvió para ver a la madre de Lucía, siendo ella la que se ponía en peligro al enfrentarse al encapuchado, gritando por ellas.
¡Ve!, gritó ella. ¡No dejes que se quede! Javier sintió el nudo en su garganta. ¿Podría dejarla atrás? ¡No!, gritó, pero un empujón de la multitud lo obligó a avanzar. El tiempo estaba a su favor. Pero todo lo demás parecía manipulado por las sombras. Finalmente lograron salir del hospital. La brisa fresca les dio la bienvenida, y las luces de las sirenas iluminaban la oscuridad. Javier se dio la vuelta, buscando a la madre, pero solo pudo ver sombras dispersas a su alrededor. No había respuestas claras, pero allí estaban las tres, aferrándose a la vida. Mientras Javier las abrazaba a ambas, el eco del caos aún resonaba en sus corazones. «No sé qué vendrá», susurró Javier, «pero lucharé, para siempre». Y con esa promesa en sus labios, supo que el verdadero camino hacia la redención apenas comenzaba. Ahora es tu momento de actuar. Suscríbete ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Aplasta el botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este sorprendente desenlace. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer este final. Tú, como verdadero fan, sabe la importancia de apoyar el canal.